cuando nos conocimos en 2018 tenías una clínica de 100 metros cuadrados y actualmente tienes un clinicón de 900 metros cuadrados, preciosa. Y eso, la única especialidad que es capaz de hacerlo es el cirujano maxilofacial. Es algo que tú tienes que estar actualizado diariamente para entender dónde, como cirujano y como clínica, hay esta oportunidad. Podremos ponerle a un paciente, oiga, póngame la mandíbula de Brad Pitt, pagaremos unos royalties y se la pondremos, a la carta. Y será directamente, ¿no? Lo que entiendo que no te puede pasar es que te venga un paciente hablándote de algo que tú no sabes lo que es. Yo creo que el paciente busca, sobre todo, saber que se van a hacer bien las cosas. Hola y bienvenidos al primer episodio del podcast Cita Online de PlayMedic, el podcast para clínicas de éxito, donde conoceremos a propietarios, fundadores y gerentes de clínicas que han convertido su clínica en un referente. Conoceremos sus experiencias, sus vivencias y sus opiniones para llegar hasta el éxito en un sector muy competitivo. Empezamos. En este primer episodio tenemos el placer de contar con el doctor Tony Arcas, que si me permites, Tony, voy a hacer una breve presentación, ¿de acuerdo? Gracias, Carlas. Doctor Arcas, cirujano maxilofacial con más de 30 años de experiencia. Durante su carrera ha realizado más de 30.000 cirugías. Director del posgrado de Estética y Antienvejecimiento Facial de la Universidad Autónoma de Barcelona. Director del curso de Rinoplastia Conservadora. Uno de los principales precursores de la rinoplastia conservadora en España. A día de hoy realiza más de 400 rinoplastias al año y es fundador de la clínica Maxilo Dexeus en Barcelona. Y creo que este dato es, Tony, muy revelador porque cuando nos conocimos en 2018 tenías una clínica de 100 metros cuadrados y actualmente tienes un clinicón de 900 metros cuadrados, preciosa, con quirófano propio, última tecnología y un equipo de 25 personas. Doctor Arcas, bienvenido. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que casi me impresiono con los números de todos estos años de trabajo y la verdad que orgulloso de haber llegado donde hemos llegado. La primera pregunta es justo esta. ¿Cómo ha sido esta trayectoria? Es decir, ¿cómo se llega hasta aquí? ¿Cuáles son los inicios y cuál ha sido el paso hasta llegar hasta todo lo que hemos dicho ahora? Bueno, Carlos, mi trayectoria, la verdad es que yo no soy o en mi vida no he habido esa suerte de hacer un gran boom, ¿no? Un gran salto, sino que en mi vida todos los avances han sido progresivos, ¿no? Y basados básicamente en la experiencia y en el trabajo, ¿no? Te explico. A ver, yo soy cirujano por vocación, ¿no? Uh-huh. Como la mayoría de médicos. De hecho, en mi familia no hay ningún médico. Uh-huh. Y hasta tal punto que fíjate que yo tuve que trabajar de celador para pagarme mi carrera de médico. Y cuando llegó el momento de escoger la especialidad, yo tenía clarísimo que quería ser cirujano. Y la cirugía de la cara era especialmente para mí atractiva por toda su complejidad, ¿no? ¿Qué tenía esa especialidad de cirugía maxilofacial? Pues tenía todo lo que yo quería, ¿no? Tenía desde la parte traumatológica, ¿no? La parte oncológica, pero también toda una parte de deformidades y de estética que a mí me parecían apasionantes, ¿no? Pues bien, ahí empezamos mi residencia en Vallebrón, 5 años, donde intenté aprender al máximo posible y donde ya veía aquellas partes de mi especialidad que más me gustaban y otras que menos, ¿no? Uh-huh. Eso pasa siempre. En una misma especialidad hay un abanico muy importante y en una misma especialidad hay profesionales que no tienen nada que ver lo que hacen unos como lo que hacen otros, ¿no? Entiendo. Muy bien, una vez que acabé, claro, acabas a los 25, 26 años, no tenía ningún padre médico que me dejara su consulta, empecé a trabajar para otros cirujanos, a aprender, a los que estoy enormemente agradecido, pero siempre hay un momento en tu vida en que ves o que no avanzas, ¿no? Ahí donde estás, o que te gustaría sobre todo hacer las cosas de una manera diferente. Uh-huh. Que crees que se pueden hacer de mejor, ¿no? Eso me dio a primero montar una clínica
pues fuera de Barcelona, donde la competencia era como imposible montar de entrada una clínica, y me fui a Mataró y allí... Porque, perdona, o sea, ya reconoces que hace muchos años la competencia ya era fuerte, ¿eh? Ya era fuerte, es decir, a todos los profesionales que empezamos a abrir una persiana, montar una clínica correcta y que entren pacientes es como algo como imaginario, ¿no? Claro. Y estar esperando años a montar una clientela, algo como imposible. Claro. Verdaderamente es un salto cualitativo la primera clínica, ¿no? Claro, claro. Eso es evidente. Entonces, muchas veces, como yo, has de apoyarte de, bueno, pues trabajar para otros, cosa que es buena porque te da experiencia y aprendes de todo el mundo. Y por otra parte, pues trabajar en centros que ya tienen infraestructura y que por tanto están pidiendo, en cierta manera, te dan el soporte para que tú crezcas, ¿no? Claro. Eso pasó en Mataró. La verdad es que crecimos muchísimo en poco tiempo. Pero claro, hay un punto de la especialidad o de lo que yo quería hacer, que la plaza que había que asaltar era Barcelona, ¿no? La que te daba las posibilidades El objetivo para expandir verdaderamente, ¿no? Tuve una suerte buscada que en ese momento se abrían 2 grandes clínicas en Barcelona, ¿eh? Todo el mercado estaba parado, pero de repente cambió todo, ¿no? Vale. Se abría a la vez la clínica Quirón y la clínica de Cheus, ¿no? Vale. Fíjate lo que es la vida, de que cuando yo simplemente, como te dijo, no tenía nadie, ningún padrino, simplemente cogí el teléfono, llamé al director de la clínica de Cheus, Vale. pedí una entrevista con él, me dijo, aunque te lo creas o no, no hay ningún cirujano maxilofacial que haya querido entrar aquí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿A qué? Porque ellos tenían un par de cirujanos maxilofaciales en las antiguas instalaciones y no estaban dispuestos a pagar o a cambiar de sitio porque estaban acomodados allí y no querían cambiar, ¿no? Vale. Fíjate, la anécdota es que fui tan adelantado que cogí la mejor consulta que había dentro de Cheus. Mira. Tercera planta, con vistas al jardín, 100 metros cuadrados. Era fantástica. Y en aquella planta fui el primero que empezó a visitar. Estamos hablando siempre de la nueva de Cheus. Estamos hablando de la clínica nueva de Cheus. O sea, hace aproximadamente unos 15, 16, 17 años. Perfecto. Perfecto. Entonces, me acuerdo que empezamos yo y mi coordinadora, los dos éramos capaces de hacerlo prácticamente todo. Ir creciendo, pero la verdad es que la evolución fue rápida. Y a partir de aquí, la consulta fue creciendo y creciendo, hasta tal punto que hace aproximadamente 6, 8 años nos dimos cuenta de que los servicios o los tratamientos que queríamos dar no cabían en un ámbito de 100 metros. Vale, entiendo. Y entonces llegó el otro gran dilema. ¿Qué hacemos? Claro. Intentamos crecer dentro del hospital, era imposible. Claro. Y por otra parte nos daba vértigo salir fuera del hospital a un local, ¿no? Con todo lo que significaba estar fuera del hospital. Porque, permíteme, Toni, una pregunta. Es decir, hay un factor momentum, es decir, tú llamas a la de Cheus acaba de abrir nuevas instalaciones, parece que hay una ventana de oportunidad que sabes aprovechar y la aprovechas, todo es positivo. Estás, ¿cuántos años en lo que era la de Cheus? ¿Cuántos años habéis estado ahí? 14, 15 años. 14, 15 años. Ahí hay un factor, tú sales de la universidad con 25, 26, pero no había experiencia empresarial gestionando una clínica, entiendo. En absoluto. En absoluto. Entonces, sí que es cierto, hay un factor, como digo, momentum, que te permite entrar en la de Cheus en una buena posición y con mucho por hacer, pero tú has tenido que combinar, ¿no? Que ahora lo iremos viendo, pero has tenido que combinar toda la experiencia de como cirujano, pero también una parte empresarial que te ha llevado hasta aquí. Entonces dices que empieza a verse el momento de que hay que hacer un cambio, da vértigo saltar
fuera de lo que es las instalaciones de la Dexeus, pero veis como unos límites dentro de la propia Dexeus, ¿no? Entonces, sigue por ahí. Claro, entonces, otra vez, porque no sé si a suerte se busca o se encuentra, ¿no? Pero justo, no sé si recuerdas, coincidió en un momento donde los bancos cerraban todos sus sucursales y concentraban el negocio, ¿no? Correcto. Y encontramos un local justo enfrente de la esquina de Dexeus. Vale. Era un local precioso. Vale. Era un local que tenía 400 metros en la parte superior y 400 metros en la parte inferior. Vale. ¿Vale? Y fuimos a por él. Muy bien. Fuimos a por él, fíjate, a modo de anécdota, todo iba con una subasta en las que entraron diferentes servicios para intentar conseguir el local. La verdad es que yo lo vi tan claro que aposté fuerte y lo conseguimos, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos que sigues cerca o totalmente anexado al ecosistema de la Dexeus, con una clínica ya 100% propia, es decir, la gente que entra por la puerta está entrando en tu clínica, no está entrando en la Dexeus, pero desde ahí seguís aprovechando todo lo que habíais construido hasta ese momento. Exacto. Con instalación propia y con una apuesta arriesgada que parece que ha dado éxito, ¿correcto? Fíjate que la apuesta fue tan arriesgada que el día que firmamos la compra de ese local, la compra del local, fue el día donde empezó la pandemia y se cerraron, ¿cómo se llama? Nos encerramos todos en casa, sí, ¿no? Correcto. Fíjate, el confinamiento. El confinamiento. Imagínate, sabíamos que nos confinábamos y firmaste. Pensando, además no sabíamos qué pasaría después. Claro. Nos confinamos, volvimos hubo unos meses sin confinamiento, empezamos las obras del local. Claro, porque hay exacto, es decir, exacto. Compras, pero yo que he visto la clínica, es espectacular, es muy grande, hay un proceso ahí de obras que duró más o menos. Aproximadamente año y medio. Año y medio. Que coincidió con el confinamiento, que coincidió con todo esto, ¿no? Vale. Y esta clínica a día de hoy es la clínica, el referente y donde tenéis todo el centro operativo y se realizan ahí las cirugías también. Sí, a ver, te explico. Nosotros seguimos manteniendo nuestra relación y nuestro, relación comercial y afectiva con la clínica de Dexeus. Somos, de hecho, su servicio de cirugía maxilofacial. Eso te iba a preguntar, ¿tienes alguna posición, algún cargo dentro de...? Seguimos siendo el jefe de servicio de cirugía maxilofacial. Vale. Colaboramos y trabajamos con ello. Es decir, hay una parte de las cirugías que las seguimos haciendo dentro de la clínica. Nuestros pacientes que operamos y que duermen en el hospital, duermen en ese hospital. Parte de la radiología la hace ese hospital. Si pedimos analíticas, estamos en comunicación con todos los servicios para tratar pacientes del hospital. Vale. Es decir, como te dije, la solución perfecta. Estamos dentro, pero estamos fuera del hospital, ¿no? Exacto. Y eso es algo que no es solo en este hospital, ha pasado en muchos hospitales. Hay un momento que el hospital no da para el crecimiento de todos los servicios, ¿no? Y que se construyen servicios satélites al lado del hospital, claro, para darle, que le dan todo, dijéramos de cierta manera, hacen crecer al hospital y lo potencian, ¿no? Vale. Y ese es mi caso. Entonces, entiendo que el mercado ha ido evolucionando de manera que no es que se saturara, pero creció la demanda también de tu especialidad y es en ese momento cuando tú tomas la decisión de abrir la clínica. Pero explícanos en mayor detalle cómo ha ido evolucionando este mercado, o sea, cómo ha evolucionado el paciente y su demanda. Evidentemente, el paciente de hace 20, 25 años no es el mismo que ahora, ¿no? Ha evolucionado en muchos aspectos. Uno de los primeros aspectos es que hay más demanda de cirugía. ¿Pero por qué? Porque hemos mejorado mucho la cirugía, ¿no? Vale. Piensa que una parte de nuestras cirugías son electivas. Es decir, el paciente tiene el deseo de operarse para mejorar, ¿no? Vale. Claro, cuando tú pones en la balanza la mejora con
No hablamos del precio económico, sino del precio en cuanto a posoperatorio, cirugía, etcétera, etcétera. En cuanto tú mejoras mucho esa parte, el paciente ve claramente que de una cirugía o de un tratamiento el resultado va a ser muy bueno sin tener que pagar un precio muy alto en cuanto a una baja laboral, a una recuperación, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. Entonces, eso ha abierto que tenemos muchos más pacientes, ¿de acuerdo? Y que los pacientes hoy en día, yo diría que invierten en sí mismos. Invierten en sí mismos. Es decir, y tú lo puedes ver, lo vemos todos, ¿no? Hay un auge en los gimnasios, Sí, hay claro. un auge en tratamientos estéticos, hay un auge. ¿Por qué? Porque nos cuidamos, dejamos de fumar, hacemos deporte y porque no, también nos queremos ver mejor, ¿no? Claro. Entonces, invertimos en nuestra cara, en nuestro cuerpo, en sentirnos bien, ¿no? Vale. Y eso yo creo que es un cambio muy importante y ha abierto muchos pacientes que lo que buscan es verse y sentirse mucho mejor. Es decir, tú podrías de alguna manera resumir que el paciente desde tu prisma, es decir, desde tu especialidad, busca una mejora estética, busca sentirse mejor, obviamente lo combina con otras áreas de mejora, pero también está exigiendo en las cirugías que se hacen desde tu especialidad, está exigiendo nuevas cosas y entiendo también nuevos resultados. Es decir, si nos remontamos a las clásicas imágenes que podíamos ver hace años de una rinoplastia, ha cambiado mucho, entiendo, y he podido ver que la rinoplastia ahora no es tan artificial con una nariz que parecía todas iguales, sino que esto ha cambiado. Entonces, ¿qué es lo que está buscando este paciente en el tipo de cirugía que estáis ofreciendo actualmente? Mira, Carlas, bueno, es muy curioso, ¿no? Porque cuando yo hablo con otros cirujanos del resto del mundo, lo que busca el paciente es totalmente diferente dependiendo en cada zona, ¿no? Vale, entiendo, sí. Entonces, me comentaba un cirujano venezolano que si él operara las rinoplastias que yo opero, no tendría ningún cliente. ¿Vale? ¿Qué es lo que están buscando, por ejemplo? En Venezuela buscan narices súper estrechas con la punta súper levantada. Quieren narices que se vea que están operadas. Vale. O sea que ¿Vale? Entonces, Tony, me confirmas que el paciente, al menos el paciente que tú tratas, tiene unas necesidades muy específicas que difieren de otros mercados y tú has tenido que entender esa necesidad y adaptar la técnica a lo que está buscando el paciente actual, al menos en España, ¿correcto? Yo te diría sí y no. Vale. ¿Vale? Es decir, lo que yo en mis años de experiencia he tenido clarísimo, que la cirugía no tiene que notarse. Vale. ¿Vale? Que la naturalidad es la belleza extrema. Vale. Y que ese tiene que ser el objetivo. Es decir, el objetivo tiene que ser que nadie note que te has operado. Vale. ¿Vale? Que vean una nariz bonita, es decir, 1000 partes, pero que nunca alguien pueda notar. Si tú operas una nariz que se nota que está operada, lleva un estigma en la cara. Entiendo. ¿Vale? Entiendo. Entonces, yo no sé, y eso ha guiado siempre mi cirugía, porque sé que ese es el resultado bueno. Yo lo sé y yo lo siento, ¿no? Entiendo. Y quizás eso ha hecho que los pacientes que yo tenga busquen esos resultados. Entiendo. Porque transmito, o mis resultados transmiten eso, ¿no? Cuando yo hablo con mis pacientes y les digo, aunque el cambio te parece increíble, gente muy cercana a ti no notará ni que te has operado. Pero permíteme una pregunta, Tony. Si uno de los propósitos es que no se note la cirugía, la operación, entiendo que una de las cosas que busca el paciente también es una recuperación muy rápida. A ver, son como factores diferentes, ¿no? Pero digo, buscar una recuperación rápida para que no tenga que ausentarse en el trabajo, es decir, para que no haya evidencias. Aquí entramos en dos factores diferentes, ¿no? Vale. Hay gente que dice, oye, es que no quiero que nadie se entere que me he operado, ¿vale?
Y hay gente que no le importa, y de hecho tenemos, afortunadamente, y agradezco aquí a mis pacientes, que no les importa que les sacamos en redes sociales demostrando los resultados, ¿no? ¿De acuerdo? Porque están orgullosos y están contentos. Entiendo. Y cuando yo hablo que no se note que estoy operado, es que tú veas una chica muy guapa de perfil y no veas y no digas, sí, es muy bonito, pero está operada, esta niña está operada. Entiendo. ¿Entiendes? Es decir, que esa naturalidad que se puede conseguir hoy en día, no le suponga al paciente que con los años diga, ¿por qué me operé aquí? O porque ahora esa nariz no me gusta, ¿no? Si tú consigues los resultados naturales, toda la vida estarás encantado, orgulloso y feliz. Y es que además una cirugía bien hecha tiene que tener resultados naturales, ¿no? Esa es la otra gran principio que guía mi manera de trabajar o mi cirugía, ¿no? O sea, una cirugía bien hecha tiene que tener resultados naturales. Esto creo que es la frase perfecta para entender un poco cuál es la filosofía, ¿no?, de trabajo. Y a día de hoy, ¿cuáles son las cirugías faciales más demandadas? ¿Qué es lo que pide más la gente? Bueno, tenemos las cirugías clásicas, ¿no? Como hemos hablado mucho de la rinoplastia, ¿no? La rinoplastia ha cambiado enormemente y eso hace que tengamos muchos más pacientes. Pero una cirugía tan tonta y tan fácil como la autoplastia, ¿no? Que la hacemos con anestesia local y el paciente se recupera muy rápido, hace que, bueno, a lo mejor no tengas un gran complejo, pero te gustaría verte mejor y sea fácil, ¿no? Por ejemplo, tratamientos que estamos cada vez potenciando más, como para masculinizar, la mentoplastia, etcétera, etcétera. Hay demanda, también de lo que es la masculinización facial. Sí, mucha. Pero, sobre todo, y en ese corriente de querernos ver mejor, tenemos mucha cirugía de antienvejecimiento, ¿no? Vale. Tenemos tratamientos de antienvejecimiento que son cirugía, pero también esto. Es decir, oye, fíjate, ¿no? Oye, tengo los párpados caídos, cada vez tengo más piel en las bolsas. Yo me siento bien, yo hago deporte, me siento súper activo, pero me miro y veo los ojos cansados, tristes, no me veo bien. ¿Se puede solucionar? Sí. ¿Es complicado? No. ¿Estaré mucho tiempo de baja? No. Pues ¿por qué no? Esta cirugía es la blefaroplastia, ¿correcto? La blefaroplastia, ¿vale? Oye, un clásico, ¿no? Oye, me miro de perfil, le veo el cuello que me cuelga, pero yo me veo bien y ese cuello lo odio, ¿no? Y no estoy contento con ello. ¿Lo puedo solucionar? Sí. ¿Es complicado? No. ¿Me recupero rápido? Sí. Pues lo quiero porque me quiero ver bien, quiero hacerme una foto, quiero verme cada mañana bien, levantarme porque yo me siento bien, hago deporte, me cuido, mi alimentación tal. Pero hay una parte que esta parte no la puedo controlar y quiero verme bien, ¿no? Entiendo que cada una de estas cirugías faciales distintas tienen su público. Es decir, no estamos hablando siempre de la misma edad, sino que entiendo que hay como rangos de edad en función de este tipo de cirugía. Decías ahora el caso de la blefaroplastia, pues una persona de 50 y tantos que se cuida, que tiene una buena alimentación, no puede hacer nada desde su mano para solucionar este inconveniente. Sin embargo, hay personas pues, del rango de 20 y pico de años que su nariz es la que es y deciden operarse. Es decir, hay rangos de edad en función de la cirugía, ¿correcto? Evidentemente, pero también te digo que hay blefaroplastias de 30 años porque también las hay. Hay pacientes que tienen ojeras desde que han nacido pobres, ¿no? Vale. Y que se pueden solucionar, ¿no? Entonces, sí que evidentemente hay un rango más importante, pero a veces te sorprenderías. O, perdóname que te diga otra cosa, he operado muchos pacientes de rinoplastia de 70 años. De 70 años, ¿eh? De 70 años, que me han dicho, y los súper felices, que toda la vida me he querido operar y no me he atrevido nunca, y con esta nueva técnica, y son súper felices. Entonces, déjame que aproveche esto que dices. Si nos centramos en la rinoplastia, ¿de acuerdo?, ¿cómo ha evolucionado la técnica en estos últimos años? Es decir, imaginemos este caso concreto. Es una persona que ha llegado a tomar la decisión a los 70 años, es porque no se ha atrevido o lo que había en ese momento no le ha convencido y ahora toma la decisión. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la técnica en el caso de la rinoplastia? Carlas, como tú sabes, la rinoplastia es una de mis debilidades o de mis tratamientos estrella, por decirlo de alguna manera. ¿Qué me he dado cuenta en la vida? Que lo que te apasiona es lo que haces mejor. Es decir, la pasión por algo es lo que te lleva a intentar ser el mejor o hacerlo lo mejor posible.
la verdad es que mi objetivo no es ser el mejor, sino hacerlo lo mejor posible, ¿no? Darle a mis pacientes lo mejor que hay, ¿no? En mis principios de rinoplastia, yo tuve unos buenos maestros de rinoplastia, incluso había el que se consideraba mejor, que hacía mejor rinoplastia hace 30 años, que llamaba Ayash, que era de Francia, hacía cursos, ¿vale? Yo aprendí con un muy buenos profesionales, hacía rinoplastias, yo pensaba que muy bien hechas. Los resultados eran buenos, los pacientes estaban contentos, pero yo no estaba contento del todo. No estabas contento, ¿eh? No estaba contento del todo, porque no eran perfectas y porque tenían ese estigma de nariz operada, ¿no? Pero entiendo, discúlpame, Tony, que era lo que era esa técnica de ese momento. Era la mejor técnica que había en ese momento, porque aprendí de los mejores, ¿vale? Y fíjate las casualidades, ¿no? En un congreso, lo bueno de las redes sociales, un compañero me dice, mira, hay un cirujano turco. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Estamos hablando de hace unos 15 años. Ok. Turco, que hace unas narices diferentes. Mira los resultados. Esas eran las narices que quería. Narices preciosas, pero que no tenían ese aspecto. Esos pequeñas cosas que yo sé detectar. Claro. Tú a lo mejor no detectas, pero ves algo. Es decir, yo te puedo señalar los puntos, tú simplemente tienes la sensación. Me fui a Turquía, aprendí con él y me di cuenta que eso era la clave de todo, ¿no? Déjame preguntarte, ¿aprendiste con él? ¿Cómo llegas a él? Pues igual que llegas a otros sitios, buscándote, llamando, moviéndote, haciendo mil cosas. Es decir, las ganas de mejorar la mejor técnica que había en ese momento. Tú a través de redes sociales ya localizas este doctor con su técnica y a partir de aquí te propones que tú tienes que traer esta técnica aquí para evolucionar al máximo nivel el resultado, ¿correcto? Fíjate que esa técnica es un antes y un después, ¿vale? Te lo hago muy breve, no quiero... La técnica se llama rinoplastia conservadora, ¿no? Tú dices, bueno, es un nombre que lo expresa todo, ¿no? Lo expresa todo, ¿por qué? Porque de verdad que la rinoplastia convencional es una rinoplastia agresiva, ¿no? ¿Por qué es agresiva? Explícalo rápido. Te voy a hacer algo muy fácil, ¿no? Oye, tú tienes una jiba muy importante, ¿no? Una joroba, por decir algo. Sí. Cogen y te la cortan. Esa joroba, entre comillas, la tiran a la basura y tienes como un tejado abierto que tienen que reconstruir. Esa reconstrucción nunca es como la nariz original, claro. Y eso lleva con el tiempo a tener problemas. La nariz está llena de ligamentos, músculos y tal. No se tienen en cuenta, se cortan, Pasamos a una cirugía súper delicada donde el dorso nunca se amputa, que es la palabra, sino que se es capaz de conservar y bajar, ¿vale? Es como si a una casa, le cortábamos el tejado y a otra le cortábamos la base y la bajábamos toda, ¿no? Vale, bueno. Conservamos perfectamente todo, pero en todo ese proceso vigilamos cada músculo, cada ligamento. Pero te hablo también, por ejemplo, de la punta nasal, ¿no? Seguro que es capaz de ver rinoplastias de gente que se ha operado hace mucho tiempo con esas puntas súper subidas, con injertos que se pueden hasta ver en la punta, injertos como en escudo que se hacen en Venezuela también, para buscar unas puntas como artificiales, ¿no? Esos injertos lo único que provocan no son naturales, provocan una nariz, una anatomía artificial que acaba dando un resultado artificial, ¿no? Claro. Bueno, hoy en día somos capaces de conseguir una punta de nariz muy bonita sin ninguna necesidad de injerto artificial, sino que somos capaces de moldear los cartílagos propios y darle la forma bonita, ¿no? Todo eso es un cambio totalmente. Entonces, eso nos da una cirugía con resultados increíbles, pero a la vez una cirugía mucho menos agresiva. Vale. Cirugía mucho menos agresiva quiere decir con unos posoperatorios increíbles, ¿no? Pasamos de un paciente que estaba un mes de baja a un paciente que está 3 días de baja. De un mes de baja a 3 días de baja. Hay pacientes míos
Que hay pacientes que muchos pensáis autónomos que al día siguiente están trabajando. Y los que hacen teletrabajo, evidentemente, Claro, ¿no? claro. Entonces, eso sí que era un condicionante. Oiga, me está diciendo que me tengo que estar un mes de baja para operarme la nariz. No encuentro ese mes en ningún momento. Claro, claro. Y no encuentro un verano que me quiera operar. Claro, ¿Eh? claro. Me está diciendo que tengo 3 días, me opero un jueves y el lunes voy a trabajar. Bien, Claro. bien. Y en esta línea, yo he oído hablar, y sé que otros profesionales cirujanos hablan de ello, de vuestra técnica, de tu técnica Natural Surgery. Explícame exactamente, entiendo que es este resultado natural que la gente busca y que tú has logrado perfeccionar, ¿no? Como te decía, es la misma filosofía, ¿no? La filosofía es clara, resultado natural, pero sobre todo ser muy cuidadoso, muy conservador con los tejidos, que eso nos va a responder con un posoperatorio y con resultados naturales, ¿no? Hemos hablado de la nariz, hablemos de los ojos, ¿no? Sí, perdóname, Tony. Es decir, el Natural Surgery se aplica no solo a una rinoplastia, sino que... a toda la cirugía que realizamos. Vale. Basada en conseguir en cirugías mínimamente invasivas, respetando al máximo los tejidos y buscando resultados naturales. Vale. Y entonces, a partir de aquí, ¿algún avance tecnológico que hayas podido, sobre todo, detectar que ha permitido, en rinoplastia ya nos lo estabas explicando, ¿no? La técnica cómo ha evolucionado y te ha permitido dar un salto cualitativo, pero algún tipo de avance como más tecnológico, como más basado en materiales que haya podido también evolucionar el resultado de las cirugías? Pues la verdad es que hoy en día, y también, permíteme que te diga, somos líderes en tipo de tratamiento, tenemos un tratamiento que a mí me encanta y me emociona. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque estamos dando solución, y una solución increíble, a pacientes que antes no podíamos dar un tratamiento eficaz. Y te explico, ¿vale? Empezamos con tratamientos con pacientes, por ejemplo, imagínate, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Pacientes que han tenido un accidente de tráfico, ¿vale? Que han tenido una fractura y que han quedado asimétricos, no están igual un lado que otro, ¿no? Pero esa simetría era leve, a lo mejor era de 4 o 5 milímetros, ¿no? Imagínate que tienes un pómulo más hundido que el otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando el pómulo está hundido, no puedes volver a fracturarle en su sitio. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues poner una prótesis. Pero claro, tenemos prótesis que eran prótesis de pequeña, mediana y grande. La pequeña muy pequeña, la grande ya muy grande. La forma no se adaptaba para nada y no podías darle ningún tratamiento, ¿vale? Entonces, ha surgido algo muy bonito que es la customización de la cirugía o la personalización, ¿no? Uh-huh. Entonces, y claro, son avances científicos. Tenemos un escáner de nuestro paciente y somos capaces de fabricar una prótesis simétrica a la otra prótesis, al otro pómulo, y somos capaces de diseñar un prótesis de pómulo exactamente del tamaño que queremos. ¿Vale? Bueno, empezamos ahí. Oye, pues ya tenemos un problema. Pero teníamos pacientes que tenían otras secuelas, por ejemplo, de cirugías ortognáticas, que tenían mal la mandíbula, asimetría, rebordes, y pensamos, oye, ¿por qué no utilizamos este mismo principio para esto? ¿Vale? Y empezamos tratando secuelas y nos dimos cuenta del potencial que tenía esto, ¿no? Y a partir de aquí, fíjate, somos capaces de realizar prótesis a medida, customizadas, de cualquier parte del cuerpo. Sorprendente. Podemos poner prótesis en la frente, en gente con frentes hundidas, con accidentes, pero por ejemplo, un tratamiento clásico nuestro, que somos muy orgullosos, es un tratamiento que llamamos Capitán América, ¿no? Capitán América. ¿Te gusta el nombre? Y nos surgió de un paciente, ¿no? Que nos dijo, oiga, yo quiero ser como la mandíbula de Capitán América, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de una reconstrucción o ya sería trasladado a la parte estética. Exacto, esa es la evolución. Hemos empezado con una necesidad de reconstrucción, ¿vale?, para pasar a una necesidad puramente estética, ¿vale?, que sería que el paciente... Te voy a hacer un retrato, ¿eh? ¿vale?, Un paciente de gimnasio, grande, fuerte, masculino con barba y un
un mentón pequeñito, poco ángulo, que con un perfil de pájaro, Claro, ¿vale? Sí. Y dice, y a eso no teníamos tratamiento que darle, no había nada. Mala suerte, oye, ¿qué quieres que haga? Sí. Poner rellenos no sirve. Entonces, hoy somos capaces de diseñar una mandíbula, unas prótesis que se ponen dentro y que nos permiten diseñar y darle la mandíbula que el paciente quiera o que estéticamente sea adecuado, evidentemente, para él. Y así los pómulos y así, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, permíteme una duda. Entiendo que hay ciertas soluciones estéticas que podrían llegar a solucionarse con ácido hialurónico. Pero aquí estamos hablando de que la evolución ha sido escanear con tecnología la cara del paciente, a priori para reconstruir con las mismas medidas y la misma simetría lo que había fallado por tal vez un accidente, se evoluciona a un punto estético para gente que tiene necesidades estéticas y a veces uno puede pensar que el ácido hialurónico también puede hacer, no sé, cosas de mentón, rellenar y tal, pero estamos hablando de algo como muy superior al resultado. Estamos hablando de resultados muy superiores y permanentes. Y permanentes. Evidentemente, ¿no? El ácido es un gel, ¿no? Cuando tú intentas que tenga volumen, se va expandiendo. ¿Vale? Es decir, tú puedes aumentar el pómulo con ácido, que lo hacemos en tratamientos de rejuvenecimiento, ¿no? ¿Vale? Pero cuando alguien no tiene pómulo, eso no aumenta. Claro. Tú puedes, con falta de mentón, rellenar, pero incluso, por ejemplo, en el mentón, si rellenas mucho, acabas teniendo partes blandas que acaban siendo una bola, ¿no? En el ángulo de la mandíbula, si quieres rellenar, tienes que poner tanta cantidad. Y sabemos que además que hoy en día el ácido hialurónico va migrando hacia abajo, ¿no? Entonces, a veces en algún paciente hacemos tratamientos de prueba. Oye, mira, vamos a aumentar un poquito con el ángulo. Si eso es lo que te gusta, ya lo sabemos y hacemos lo otro. O tenemos muchos pacientes que vienen después de inyectarse un par de veces y cansados de no tener ni el resultado que quieren, ni esa sensación de que no van a estar así toda la vida, ¿no? Es decir, recibís pacientes que ya han probado, digamos, otro tipo de soluciones, dicen, oye, vale, pero no es lo definitivo, y llegan a vosotros buscando esta solución definitiva de máxima calidad. Entonces, en relación a esto, permíteme preguntarte, estas otras soluciones que han podido probar pues, en otro tipo de profesionales, en otro tipo de centros, quiero preguntarte exactamente la diferencia entre un cirujano maxilofacial y un cirujano estético, ¿cuál es? Es decir, si yo quiero realizarme una cirugía de cara, ¿cuándo debo optar por un cirujano maxilofacial? Porque mucha gente, como por defecto o carrerilla, si me permites, piensa en un cirujano plástico muchas veces. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Te explico. Hoy en día, a nivel de la cara, hay 3 especialidades que pueden hacer cirugía estética facial, ¿no? Una es el cirujano plástico, el otro es el otorrino y otro es el cirujano maxilofacial, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia del cirujano plástico a priori, ¿no? El cirujano plástico es un cirujano plástico corporal, ¿vale? De manera que encontrar cirujanos plásticos que prácticamente no hacen nada de cara, ¿vale? Otros que se han dedicado a la cara, ¿no? Nosotros solo hacemos cara, ¿no? Entonces, en nuestra formación hacemos cara desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la oncología, la traumatología, etcétera, etcétera. Eso nos da un dominio muy superior, ¿no? A un cirujano plástico que en su residencia es dedicado a todo el cuerpo, ¿no? Pero otra diferencia muy importante respecto al cirujano plástico, al otorrino, es que nosotros dominamos tejidos blandos, pero dominamos muy bien tejidos duros. Es decir, el hueso. Tejidos, vale, entiendo. El blandos y hueso. Y duros, ¿no? ¿Qué son? Y te hago una reflexión. La personalidad, la belleza o la diferenciación de una cara no está en los tejidos blandos, está en el esqueleto, ¿no? Lo que verdaderamente puede dar belleza o no a una cara es el esqueleto, ¿no? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de ese tratamiento que estábamos haciendo de la mandíbula, que somos capaces de pues, cambiar de un chico con cara de pájaro a un chico masculinizado, ¿no?
Y yo alguna vez he pensado en mi imaginario que llegará un día que tendremos el escáner de la mandíbula de Brad Pitt y podremos ponerle a un paciente, oiga, póngame la mandíbula de Brad Pitt, pagaremos unos royalties y se la pondremos. A la carta. Y será directamente, ¿no? Lo que te quiero expresar con todo esto es que somos los cirujanos estéticos faciales capaces de tratar tejidos blandos y tejidos duros. Y eso, la única especialidad que es capaz de hacerlo es el cirujano maxilofacial. Vale. Y en eso yo creo que tenemos un punto de superior a un cirujano plástico convencional. Bueno, a mi entender es la máxima especialización, el máximo conocimiento y probablemente es lo que se acerque más al mejor resultado. Exacto, es poderle dar al paciente el máximo resultado posible. Correcto. No a quedarse solo en el tejido blando o en estirar, es decir, podemos cambiar toda la cara y tenemos el criterio para poder hacerlo. Vale. Y entonces, este cirujano maxilofacial, más allá de el conocimiento y unas buenas manos, según tú, ¿qué aptitudes e intereses debe tener? O sea, más allá del propio conocimiento médico. Es decir, ¿cómo debe ser como persona? Porque yo creo que el paciente a veces se sienta delante de un doctor, de un profesional, de un cirujano, y hay cosas que le puede llegar a transmitir y ahí toma una decisión el paciente. Es decir, oiga, esta persona sabe mucho, pero no me transmite o hay algo que no acabo de ver claro. Entonces, ¿cuál es, como persona, con sus características e intereses, cómo es un buen cirujano maxilofacial? Bueno, es una buena pregunta porque intentamos ser un buen cirujano maxilofacial, ¿no? Bueno, con el tiempo no todo es, aprendes a escuchar mucho al paciente. ¿Vale? A escucharlo, a explicarle. Yo la primera pregunta que les digo, explícame en qué te puedo ayudar. ¿Sí? Entonces el paciente te explica qué es lo que le molesta de verdad. No es automatizado. Es sorprendente porque a lo mejor tú piensas una cosa y el paciente piensa la otra. Vale. ¿No? La otra gran es aconsejar al paciente. Es decir, el paciente necesita que tú le ayudes, que le aconsejes, que no hagas que se equivoque. La experiencia, una de las cosas de un buen cirujano es la experiencia, ¿no? Uh-huh. La experiencia te ha hecho, evidentemente, equivocarte por el camino y aprender en cada experiencia, ¿no? Y eso si se lo puedes transmitir al paciente y decirle, no, esto no te lo hagas, no tendrás buen resultado con esto. Esto sí, aquí estamos bien. Yo te sugeriría, perdón, que quizás esto te podía ayudar. Y a partir de ahí que decida. Evidentemente, si yo creo que algo no le va a beneficiar, aunque insistan, no se lo voy a hacer. Vale. Porque no podría hacerlo. O sea, hay unos códigos, unos límites también, ¿eh? Hay una evidencia. ¿Cómo voy a hacerle algo que creo que le va a quedar mal? Y aunque le quede bien, o sea, aunque ella se ve bien, si yo lo veo mal, es que no puedo hacerlo. Ponme un ejemplo. Pongo un ejemplo. Por ejemplo, una paciente que quiera operarse del mentón. Uh-huh. Un chico y me diga, quiero operarme el mentón hacia atrás porque lo veo muy pronunciado. No te lo voy a hacer, te va a quedar mal. Se va a perder presencia, va a caer tal. ¿Qué más? Por ejemplo, algo muy fácil, las rinoplastias, ¿no? Paciente que me pide ese resultado artificial que estamos hablando. Vale. Oye, que quiero que tenga mucha curva, con la punta muy salida, que se me vea tal. Yo le he dicho a los pacientes, no soy tu cirujano. Vale. No soy tu cirujano. Porque no sabría hacértelo mal. O sea, vale. Habría un momento en que me parecería que es demasiado exagerado y no lo haría, ¿no? Claro, que no va contigo. Entonces, en esta línea de que la empatía con el paciente es un factor, una aptitud fundamental, ¿cómo es? Me gustaría entender cómo es el proceso desde que un paciente empieza a plantearse, por ejemplo, que quiere operarse la nariz, hasta que se la opera. Es decir, entiendo que es una decisión que no es fácil por una, valentía, 2, temas económicos tal vez, 3, la incertidumbre de dónde y quién me lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es este proceso desde que me quiero operar la nariz hasta que al final me la opero?
¿Cómo lo vives? ¿Cuál crees que son estos procesos? Mira, te explico. El primer proceso es el paciente que está en su casa y viene a nuestra consulta, ¿no? Aquí tenemos, afortunadamente, varias vías. Una vía muy importante es el boca a boca, ¿no? Uh-huh. Es divertido ver que viene la hermana de un paciente, el compañero del trabajo, el segundo compañero del trabajo, etcétera, etcétera. Y después, evidentemente, las redes sociales nos sirven para explicar. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar que hay una rinoplastia diferente. Claro. Tenemos que explicar que hay una manera diferente de hacer las cosas. Tenemos que explicar porque el paciente que está en casa, que se quedó hace años, que aunque tenía que estar un mes de baja y que tendría muchos morados y que hace falta una anestesia general, tenemos que explicarle que eso ha cambiado. Claro. ¿Vale? Tenemos que llegar a ese paciente que está allí y que quiere operarse la nariz. Porque es lo que te decía, como aquel paciente de 30 años, que quería operarse la nariz hace 30 años, pero ha llegado su momento porque han cambiado las cosas, ¿no? Vale, entonces vosotros hacéis vamos a llamarle una parte educativa. O sea, educáis al paciente de que hay nuevas técnicas, de que hay nuevos resultados, de que hay nuevos posoperatorios y que todo esto el paciente de per se no lo sabe. Él solo sabe que no está, en este caso, no está contento con su jiba o con la forma de su nariz y lo que quiere es operársela. Entonces vosotros hacéis este proceso educacional. Las redes sociales os ayudan a ello. Entiendo que el paciente también busca por internet N preguntas que tenga en su cabeza y por ahí también os encuentra, ¿correcto? La recomendación es fundamental. Yo, desde nosotros, desde Paymedic, desde la agencia, sabemos que mucha gente dice, no, es que ahora todo es online, la recomendación ha muerto. No. La recomendación que un familiar, que un amigo, que un compañero de trabajo te diga que una clínica y un doctor hacen un resultado excelente, eso te permite tomar la decisión de hacerlo con esta clínica con más garantías. Internet es otra vía para esta persona que no conoce a nadie que se ha operado con esta clínica, llegar a ella, conocer la técnica, conocer cómo se hace, conocer todo el proceso. Entonces, entiendo que de alguna manera habéis vivido un cambio con todo el papel de Internet. Ya por empezar, decías antes que tú descubriste esta técnica del doctor de Turquía a través de las redes sociales. Entonces entiendo que Internet os ha impulsado como marca y os ha acompañado también en la apertura, ¿no?, de la nueva clínica al hacer el paso, ¿no? Hoy en día yo creo que la medicina cirugía moderna, entre comillas, no puede basarse solo en hacer bien tu tratamiento, sino, como tú dices, sobre todo cuando das un salto, eres un empresario y todas las empresas tienen una parte de publicidad, de promoción, de darse a conocer, de tener valores, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que si quieres crecer, eso es fundamental, ¿no? Y si quieres darte a conocer, es decir, hoy en día todo va muy rápido, el boca a boca va a velocidad de 5 y las redes sociales van a velocidad de 100, ¿no? Sí. Y en la línea que me decías, por ejemplo, nosotros damos, y de aquí le doy las gracias a los pacientes, no solo porque a veces nos dejan ver sus resultados, ¿no?, sino porque a veces les pedimos, oye, explica cómo ha ido la intervención, ¿no? Claro, que comparta, ¿no? Exacto, es decir, oye, por ejemplo, ¿no?, la rinoplastia la hacemos con anestesia local y sedación, ¿no? Podemos ir a otros profesionales que dicen que eso nunca lo harían. Entonces, tenemos experiencia de miles de pacientes y le explicamos al paciente, oye, explica tu experiencia, ¿no? Porque tú, si fueras a operarte con la técnica, querrías que tu amigo, conocido, te explicara, claro, ¿realmente es verdad que no te enteras de nada? Pues es verdad. Claro. Oye, ¿es verdad que 3 días estás? Sí, pues es verdad. Entonces, los testimoniales, el que el paciente, que además tenemos la suerte que son pacientes contentos, por tanto nos dan, cuando le pedimos, oye, ayúdanos, están encantados porque dice, oye, a mí me gustaría que alguien me hubiera explicado todo esto, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa faceta de dar a conocer que, oye, hay otra técnica, hay otra manera de hacer las cosas, para nosotros es fundamental. Pero yo te añadiría una cosa que es como muy obvio, ¿no? Que uno, si hace un buen trabajo y el paciente está contento, pues educadamente le pide al paciente si quiere compartir su experiencia,
Pero yo conozco muchas clínicas que no exprimen esa vía. Es decir, no caen, no piensan o les da vergüenza pedirle al paciente que compartan su experiencia. Y yo creo que si realmente el paciente está satisfecho, con una simple pregunta, si te dice, sí, yo quiero explicarlo, lo que puede transmitir el paciente desde su vivencia y desde sus palabras se amplifica muchísimo más, te da mucha autoridad como cirujano y como clínica y permite convencer a iguales que están en el mismo proceso de toma de decisión de con quién me opero. Por lo tanto, creo que es que tener la visión de apostar por pedirle al paciente y entiendo que también le grabáis vosotros, es decir, ponéis una dedicación para que todo esto salga bien y se transmita correctamente, que forma parte de tener esta visión de querer hacerlo, porque hay clínicas que operan y no piden nada. Y tú buscas y parece que no hayan operado a nadie. Y sí lo hacen, ¿no? Entonces yo, en base a eso, en base a cómo vais de la mano con el paciente, te quería preguntar, ¿dais también, por ejemplo, materiales informativos al paciente para que entienda desde su reflexión, ¿no?, en casa cómo son los procesos, qué se puede esperar? ¿Esto lo dais? ¿Alguna guía, algún manual, algo? Te explico, Carlos. Antes de responderte a esta pregunta, permíteme que te diga una cosa, ¿no? Sí, tenemos pacientes muy generosos que nos dan su experiencia, que nos permiten publicar sus fotos, pero para nosotros la privacidad de los pacientes es fundamental. Es decir, muchas veces simplemente es algo espontáneo de su parte, ¿no? Que les sale de ellos. O ya vemos el paciente que está contento y que intenta decir, oye, ¿te importaría explicar esto? No, encantado. ¿Entiendes? Pero para nosotros la privacidad es fundamental, ¿no? Es algo que sale espontáneo y que sí que nosotros favorecemos, evidentemente, pero que el paciente tiene que sentirse cómodo con lo que le ha hecho y evidentemente sus fotos, sus imágenes, todos son súper privadas y están a buen recaudo y nunca se enseñan a nadie, etcétera, etcétera. Es decir, podemos tener al paciente que se opera de rinoplastia y se lo explica a todo el mundo, y el paciente que se opera de rinoplastia y no quiere explicarlo a nada. Y ambas actitudes son igualmente respetables y para nosotros igualmente buenas, ¿no? Con lo cual, primero de todo, esa privacidad es fundamental. Perdona, me he ido yo. Te decía sí, es decir, en este proceso para ayudar a tomar la decisión del paciente desde que decide que quiere operarse hasta que se opera, te preguntaba si ofrecéis información tipo guías, manuales, vídeos para que pueda entender cómo es todo este paso a paso. Déjame que me desmarque un poco de la humildad y vamos a cambiar. Yo, como creo que somos mejores en muchas cosas que la competencia, ¿no? Yo quiero informarles de esa diferencia, ¿no? En la rinoplastia dental. Es decir, que hemos intentado ser de mejorar al máximo posible en cada uno de los aspectos, ¿no? Entonces, para mí es importante llegarles a informar, que lo sepan, porque la información es fundamental para tomar una decisión, claro, ¿no? Entonces, si un paciente no sabe que existe una cirugía diferente de nariz que es preservativa, pues es que nunca podrá valorar. Entonces, no es fácil explicarlo. Necesita su tiempo, necesita enviarle la información. Entonces, nosotros trabajamos hasta tal punto que el paciente intentamos, entre comillas, educarlo antes de que venga la primera visita. ¿Vale? Hemos publicado guías, hemos hecho cursos, hemos hecho de todo para dar a conocer todo esto, ¿no? Pero mi primera visita con el paciente, hay una parte muy importante que es escuchar al paciente, hay una parte muy importante que es personalizar el resultado con el paciente. Hablamos de tratamientos, pero lo fácil es la rinoplastia. No hay una sola rinoplastia, hay 4 o 5 posibilidades y cada paciente quedará algo diferente. Yo veo a veces cirujanos muy buenos, pero todas las rinoplastias son iguales, ¿no? Iguales, sí. Entonces, ahí es un error. Entonces, cada paciente es diferente, cada paciente quiere un tipo de rinoplastia diferente y mi objetivo es estar un rato con él, enseñarle diferentes propuestas
y que me diga cuál es la que es, ¿no? Vale, entonces, teniendo en cuenta que hay distintos pacientes y no todas las rinoplastias deben ser iguales, me gustaría entender, y si yo te daré unos ejemplos, y me gustaría entender cuáles son las expectativas, ¿vale?, que puede esperar tres tipos de pacientes y qué es lo que pueden conseguir, ¿vale? Vamos a intentarlo, a ver si lo parece, consigo. ¿vale? Entonces, primer ejemplo, un hombre adulto que tiene problemas respiratorios. ¿Qué expectativas puede tener con la rinoplastia y qué resultados puede conseguir? Bueno, voy a decir lo típico, que me alegro que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de rinoplastia, pero no estamos hablando de respiración, ¿no? Sí. Y para mí es igual de importante que la estética. Una nariz que no respira bien es una nariz que no es bonita, ¿no? Y fíjate, uno de las quejas de los pacientes operados con la rinoplastia clásica es que después no respiran bien. Vale. Y cuando hablábamos de esas modelos venezolanas, no respiran por la nariz. Si me permites, Tony, entonces, no solo es el resultado estético que estamos dando, sino que para poder decir que se hace una de las mejores rinoplastias, hay que pensar también en el resultado después desde un punto de vista funcional. Hay que pensar siempre en el resultado funcional. Diría que un 50%, porque si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Entonces, el paciente que tú me dices, joven, que no respira bien por la nariz, suele ser un paciente que hace deporte, que se ha dado cuenta que ¿cómo se llama?, que no toma el aire. Los problemas respiratorios se van empeorando con el tiempo. Un paciente que empieza a notar que ronca, ¿no?, que le dicen y que entonces lo miras y no solo tiene un tabique desviado, una hipertrofia de cornetes, que le impide pues tener una calidad de vida, porque respirar por la nariz es calidad de vida, sino que además suele tener pues un problema estético que es pues una jiba muy importante, etcétera, una nariz desviada. Entonces es un paciente que te avanza y dice, oye, yo vengo por respiración y ya que estoy, claro, ¿qué voy a hacer? Quiero mejorar estéticamente, ¿vale? Y siempre te dice, pero oye, que sea natural, evidentemente que sea masculino y quiero conservar mi personalidad, ¿no? Vale, entonces las expectativas que este hombre puede esperar son estas tres que acabas de resumir. Perfecto. Y cambiando de cirugía, pongamos una mujer de unos 50 y tantos que busca un rejuvenecimiento facial más allá, ¿no?, de cremas, láseres o incluso ácido hialurónico. ¿Qué puede esperar? ¿Qué resultados se le puede llegar a dar? A ver, el rejuvenecimiento facial a los 50 estamos un poco en el límite. Todo depende del paciente, cuál ha sido su evolución, si es fumadora, su genética, etc. Los tratamientos clásicos como el Botox y el hialurónico tienen un límite, ¿no? El Botox lo usamos toda la vida, no hay problema. Los hialurónicos, cuando existe la flacidez, que empieza a aparecer a los 50 años, no es tratable con hialurónico, ¿vale? Y te explico un ejemplo muy claro. A veces, fíjate que hay actrices famosos que de repente tienen una cara como muy redonda, como muy leonina, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ha intentado tratar la flacidez a base de inyectar volumen, ¿no? Y el resultado es horrible, ¿no? Vale. Entonces, para esos 50 tenemos desde máquinas que son capaces de mejorar, hasta ya tenemos que pasar a cirugías que pueden ser desde una blefaroplastia a pequeños liftings. Hoy tenemos liftings mucho menos invasivos, otra vez con resultados naturales, etcétera, etcétera. Vale. Y ahí el paciente de 50 ya empieza a ser, si quiere resultados muy marcados, a ser quirúrgico. Vale. Y otro perfil de paciente, ¿no? Vamos a hablar de chico-chica, un perfil más joven, muy activo en redes sociales, lo que se entiende actualmente como un influencer, y lo que quiere es potenciar su belleza, corregir ciertas cosas que no le gustan y buscando este resultado natural. ¿Qué expectativas y qué se puede llegar a conseguir? Claro, estamos en un ámbito muy amplio, ¿no? Porque, como te he dicho, cada paciente es totalmente diferente, ¿no? Bueno, cuando nos hemos encontrado este tipo de pacientes, van desde hacerse una rinoplastia, ¿no? Vale.
clásicamente muchas veces tienen perfiles y entonces la combinación de una rinoplastia y una mentoplastia es increíble y es muy poderosa. Muy divertido, ¿no? Las otoplastias, ¿no? La influencer que sale por la... Pero claro, las orejas se notan mucho, se puede recoger el pelo y la influencer antes de la autoplastia que salía con el pelo así y después de la autoplastia que siempre sale con recogidos, ¿no? Vale, sí. Y a partir de aquí tenemos, claro, cuando tu imagen es tan importante, ahí sí que tenemos tratamientos de botox, de hialurónicos, etcétera, etcétera, que son pequeños toques para potenciar la belleza, ¿no? Vale, yo últimamente escucho este perfil de, vamos a decir, influencer, que ellos hablan de armonización facial. ¿En qué consiste exactamente? A ver, la armonización, lo que buscamos es esa cara ideal, ¿no? Con la proyección que quieren. Entonces, por ejemplo, normalmente las mujeres queremos caras más ovaladas, ¿no? Más acorazonadas. Y, por ejemplo, una cirugía típica de los influencers que hemos hecho mucho es sacar las bolas de Bichat. ¿Por qué? Porque pasan de unas mejillas muy redondas a una cara mucho más marcada, ¿no? O otra influencer famoso que se puso Botox para mejorar las zonas de los maseteros. O, por ejemplo, el pómulo es algo que da mucha belleza y mucha personalidad, ¿no? Y tratar ese pómulo ya sea con hialurónicos o con prótesis para darle esa armonización, ¿no? En cierta manera, ese perfil de belleza que en cierta manera todos entendemos, ¿no? Vale. Entiendo que una de las tareas de tu día a día, o no de tu día a día, pero que tienes que estar muy conectado a estas tendencias que demandan ciertos o distintos perfiles, es algo que tú tienes que estar actualizado diariamente para entender dónde, como cirujano y como clínica, hay esta oportunidad. Porque lo que entiendo que no te puede pasar es que te venga un paciente hablándote de algo que tú no sabes lo que es. Has de estar atento a las tendencias, pero has de ser crítico con las tendencias. Ok, explícame esto. Bueno, de repente hay un cirujano que hace, por ejemplo, los ojos los Foxy Eyes, ¿no? Sí. Y de repente vienen y dices, oye, esto no es una cirugía que dure con el tiempo, que dé buen resultado y que esté indicada y yo no te la voy a hacer. Y que quede un resultado natural, no te la voy a hacer. Porque sé que quizás ese tratamiento de aquí 4 años te arrepentirás de eso. Pero, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Yo quiero realzar mi belleza teniendo unos pómulos y una cara más estilizada, donde pudieran encontrar soluciones de ácido hialurónico. Tú tienes que estar muy a la vanguardia para ofrecer unas prótesis con un escaneado facial que dé una simetría perfecta. Entonces tú tienes que, en el crecimiento y en la vanguardia de la clínica, tienes que entender cuando, digamos, ya hay una demanda del paciente que ya es establecida, tú tienes que estar a la vanguardia de la mejor solución para estar a la altura de lo que puede llegar a requerir el paciente. Esto es así. Es así, pero a la vez tengo que buscar una belleza atemporal. ¿Vale? Es decir, si de repente, imagínate, hay unos pómulos exageradamente grandes y elevados y que son antinaturales, no los voy a hacer. Vale. No los voy a hacer. O sea, esto es lo que hablábamos antes. No los voy a hacer porque sé que te estaría haciendo un perjuicio y sé que con los años los tendría que retirar. Y entonces es mejor perder a un paciente y dormir tranquilo, ¿no? Saber, claro. Es decir, los años te dicen lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho. Entonces las modas son pasajeras y tú tienes que darle a un paciente una belleza que sea atemporal, que toda la vida esté feliz y que no vengan unos años o da un resultado que es artificial, ¿no? Claro. En esta línea, en la felicidad del paciente, recuerdo un caso, no sé si estás al tanto, pero recuerdo un caso de la modelo Bella Hadid, que, corrígeme si sabes el caso mejor que yo, pero creo que esta modelo se hizo una operación de nariz, una rinoplastia, y se arrepintió. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Se puede llegar a evitar un poco con lo que tú decías ahora de no haré una cosa que yo no crea, pero en estos casos, ¿por qué ocurre
y cómo se puede evitar? Mira, el caso de esta modelo es paradigmático, ¿no? Yo desafío a los que nos están escuchando este podcast que busquen fotos de ella en los medios y pensarán, ¿qué problema tiene esta chica si es guapísima con su nariz? Y que busquen las fotos sin maquillaje y fuera de cámara, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Eso es una reflexión para todos aquellos que ven a gente que parece perfecta y no lo es, ¿no? Claro. Ella presenta las típicas secuelas de una nariz operada con la técnica antigua, ¿no? ¿Y cuáles son estas secuelas, no? Lo primero, una retracción de las alas nasales que hace que se vean los agujeros grandes, ¿no? Mis pacientes me dicen, sobre todo que no se vea eso, ¿no? Después, puedes ver en su punta de nariz ese típico injerto que te he comentado alguna vez, ¿no? ¿Vale? Y después la otra gran secuela terrible, que es que cuando, ¿te acuerdas que ya habíamos hablado que se amputa el dorso? Después, con el tiempo, con la atrofia de los tejidos, se ve como una deformidad en V, justo aquí en la nariz, que marca perfectamente unas sombras que hacen que la nariz quede fea y que se vea artificial. ¿Vale? Eso es la secuela de una... Porque el problema es que muchas de las rinoplastias quedan bien ahora, pero en 5 años no quedan bien. Claro. ¿Vale? ¿Qué resultado tan bueno he tenido, no? Y sabemos por grandes cirujanos que grandes cirujanos que eran, la otra rinoplastia se llama estructural, se han cambiado a la otra porque eran conscientes de que por muy bien que hagan las cosas, la nariz de ahora y la nariz de aquí 10 años no tiene nada que ver, ¿no? Vale. Entonces, Tony, para minimizar el arrepentimiento, para minimizar un mal resultado, ¿qué debe tener en cuenta un paciente a la hora de buscar y decidirse por una clínica o por un cirujano? Es una buena pregunta. Bueno, yo creo que sobre todo el paciente se tiene que informar, ¿no? Hoy en día informarse es peligroso porque yo he encontrado pacientes que por internet tienen informaciones que son falsas en todos los ámbitos, ¿no? Pero la información siempre es buena. Informarse. Después creo que es bueno visitar un par de especialistas para contrastar, ¿no? ¿De acuerdo? Evidentemente hay que buscar, yo que la tengo, sé que el cirujano mejor es el que tiene experiencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un grado. Es un grado, evidentemente, que la evolución hace que un buen cirujano tenga experiencia, que tenga muchos pacientes tratados. Evidentemente eso te hace que tenga una buena clínica que pueda responder en cierta manera por el tratamiento que tiene. Ya lo puedes ver, una clínica que tiene un servicio continuado, que tiene un servicio de urgencias, que tiene todo preparado, porque la cirugía es cirugía. Entonces, la cirugía sale 99% bien y hay 1% que salen complicaciones. Y eso es importantísimo, que tú estés al lado del paciente. Y una clínica, un servicio con años de evolución que te presente su experiencia, ¿no? ¿De acuerdo? Yo creo que todo eso hace que puedas escoger con buen criterio dónde te quieres operar, ¿no? Perfecto, perfecto. Y un paciente que en Maxilo de Sheus, en vuestra clínica, os contacta preguntando por una cirugía X hasta que se opera, ¿cuál es el proceso? Para que un paciente entienda cuáles son los procesos, desde que os contacta, ya sea por una llamada, un formulario de la web o redes sociales, hasta que se termina operando, ¿qué procesos vive con vosotros? Bueno, el paciente evidentemente pide visita, somos un equipo, no solo soy yo solo, un equipo del que estoy muy orgulloso, con grandes profesionales. Incluso hay profesionales que tenemos más especializados en depende qué tratamientos. Entonces, el paciente tendrá una visita con ese especialista y muchas veces ya le enviamos información referente al tratamiento para que ya tenga un criterio, ¿no? Vale. Entonces, en la primera visita, el paciente primero va a pasar
vamos a hacer fotos. La fotografía es indispensable para poder comunicar y tener una visita personalizada donde se hablará del tratamiento y donde se intentará darle unas previsiones de cómo será el cambio al que el paciente está someter, ¿no? ¿Con algún tipo de simulación? Con algún tipo de simulación cuando es posible. Vale, ¿vale? Una blefaroplastia es muy difícil hacerlo. Una rinoplastia, unos ángulos, hay mil cosas que sí, ¿no? Hablamos mucho de cómo es el procedimiento, hablamos mucho de cómo es el posoperatorio para el paciente, porque algo importante es que tiene que enmarcar la cirugía en su vida habitual, ¿no? ¿Vale? Y si es necesario, contamos con un TAC donde hacemos una tomografía facial en la misma visita, ¿de acuerdo? Tanto para problemas respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y con toda esa información, a partir de aquí aclaramos dudas y el paciente ya pasa a valorar, evidentemente, con su presupuesto y sus fechas de intervención. El día de la intervención, si visita nuestra clínica, tenemos las máximas instalaciones, pero además nuestra idea es que el proceso sea cómodo, sea privado, sea rápido, de manera que el paciente llega, se opera, está con nosotros y se va enseguida para casa. No necesita encamarse, no necesita ingreso hospitalario y eso forma parte de esa recuperación más rápida. Claro. El paciente es seguido a cada momento por nuestras secretarias, por nuestro equipo, la llamamos al día siguiente, tiene un WhatsApp, nos envía fotos, esto es normal, veo esto, venga a la consulta, etcétera, etcétera. Y evidentemente hacemos un seguimiento y algo muy divertido o no divertido. Nosotros pasamos examen con el paciente, ¿no? ¿Significa? Porque hacemos una fotografía de antes y después del paciente. Vale. Y, cosa que no hace ningún cirujano, las ponemos ahí en el ordenador y comparamos. Vale. ¿Vale? El examen, este es el examen. Ese es el examen. Y es un examen duro, ¿eh? Claro, me imagino. Es un examen duro, ¿eh? Pero es el examen que tenemos que hacer. Claro. Porque es la manera de mejorar y de comunicarse con el paciente y de ver resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y eso es muy curioso porque yo veo, compañeros, la han hecho antes, le hacen fotos después, pero no se la enseñan al paciente. El paciente tiene una... Y yo creo que hay que pasar ese examen siempre, ¿no? Muy, muy, muy buena. Entonces, el paciente, en tu opinión, la toma de decisión, es decir, me opero con este doctor en esta clínica, en cierta medida, vale que vosotros tenéis muy bien trabajados los protocolos, tenéis una imagen de clínica muy potente, pero si tuviéramos que hablar del paciente medio, el paciente toma la decisión de operarse con un cirujano o con una clínica específica a tu criterio por autoridad, por número de casos tratados o por precio. A ver, el paciente que viene por precio ya no busca, cualquier cirujano busca precio. Entonces le es igual que lo operen, cómo lo operen, de qué manera, ¿no? Yo creo que el paciente busca, sobre todo, saber que se van a hacer bien las cosas, que se van a tomar todas las medidas para que la cirugía sea segura y que el cirujano tiene una experiencia contrastada y una manera de hacer la cirugía que se alinea con lo que él espera encontrar. Vale, entiendo, ¿no? Entonces, el que busca precio, que decías tú, puede ser que viendo una propuesta de valor importante, viendo buena experiencia en el doctor y viendo unos buenos resultados, deje el precio a un lado y reenfoque sus prioridades. ¿Me explico? Mira, Carlas, la experiencia te ha demostrado en la vida que lo barato sale caro, ¿no? Exacto. Entonces, si te han operado, vuelvo a la nariz porque es el ejemplo más clásico, te ha quedado bien, no te acuerdas ni lo que te ha costado y lo disfrutas toda la vida, ¿no? Y lo barato te parece caro. Entonces, si hay que operar una segunda vez una nariz, es 3 veces más caro y el resultado nunca es el mismo. Porque, permíteme, yo he oído hablar de las segundas rinoplastias. Y terceras y cuartas. Y terceras y cuartas. El paciente que debe afrontar una segunda, ya no vamos a la tercera, es probablemente porque el resultado no ha sido el satisfactorio
Entonces ha sido una mala tal vez decisión de inicio. Y entonces aquí sí que el precio sí ha sido el factor a considerar para operarse con ese posible cirujano, que ha salido totalmente caro. El problema es que operar, es decir, para operar rinoplastias primarias, hay que ser un especialista, pero para operar secundarias hay que ser más especialista porque es mucho más difícil y porque muchas veces necesitamos incluso injertos de costilla. Porque el paciente se ha quedado sin cartílago, que necesitamos para reconstruir y, claro, cambia totalmente la cirugía, la recuperación, etcétera, etcétera. Y el resultado nunca será tan perfecto como el de la rinoplastia primaria. ¿Y se da mucho? ¿Se da mucho? Se dan. Se da más de lo que deberían, ¿no? Más de lo que deberían. Más de lo que deberían. Y esto al final, insisto, es tal vez una mala decisión por parte del paciente a la hora de elegir su cirujano. Vale. Sí. Toni, ya recta final, vamos terminando. Me gustaría empezar contigo lo que espero que sean en futuros episodios del podcast nuestras preguntas clásicas, ¿vale? Entonces, te haré 4 preguntas y tienes que responder de forma corta, ¿vale? Verás que las preguntas ya de per se se tienen que responder de manera corta, pero me gustaría que pudieras dar la respuesta más corta y entendible posible para que los que nos escuchen entiendan tu visión, ¿vale? No sé si son más o menos comprometedoras, pero darán una visión para todos aquellos que nos escuchen de cómo es la mentalidad de una clínica de éxito, ¿vale? La primera pregunta es, ¿primera visita gratuita, sí o no? En este momento sí, en el futuro no. Vale. ¿Equipo en plantilla o colaboradores? Colaboradores 100%. Vale. ¿Trabajar con compañías de seguros sí o no? Sí, pero no puede ser tu única fuente de ingresos. Vale. En una frase, ¿cuál es el secreto para construir una clínica de éxito? Trabajo, dedicación e intentar cada día mejorar el trabajo habitual. Perfecto, buena respuesta. Y por último, y para terminar, me gustaría, si es posible, preguntarte a quién recomendarías traer al podcast que sea propietario o gestor de una clínica de éxito que tú conozcas y que creas que puede ser alguien de interés para la gente que nos escucha. Mira, me has pillado bastante de sorpresa, ¿no? Y te voy a sorprender, ¿no? Mira, tengo una compañera que es una gran comunicadora y que ha conseguido hacer de una especialidad que tú no darías, entre comillas, grandes posibilidades, a ser un referente hoy en día, que es la doctora Sesmilo, que es endocrinología. Endocrinología, ¿vale? Perfecto. Ella ha conseguido en las redes sociales, con una comunicación muy científica y muy bien dicha, ser un líder y ser una persona de referencia. Perfecto. Y para mí es una persona excepcional, pero es que además su comunicación está basada en su amplio conocimiento científico. Perfecto. Y hace de una especialidad como es endocrinología, que tendrías que pensar que quizás no es de las más potentes para comunicar, en unas redes sociales que creo y aconsejo que visitéis y que escuchéis. Perfecto, pues tomo nota, a ver si va a querer acompañarnos en próximos episodios. Y hasta aquí, doctor Argas, muchísimas gracias por este buen rato. Nos ha hecho mucha ilusión que sea contigo este primer episodio y muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Si queréis más información, si queréis seguirle y contactarle, su web lo dejaremos en la descripción, es maxilodeshows.com, su web, y sus perfiles de TikTok y Instagram es @maxilodeshows. Muchísimas gracias, muchas gracias, Toni. Gracias, Carlos, por todo esta tarde.